Abre la Comisión de Hacienda. Señora Secretaria, le doy la bienvenida a los senadores. ¿Tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta. Ya, ¿cuál es el primer punto entonces hoy día? El primer punto es considerar la renuncia a su cargo del presidente de la comisión y proceder a la elección del nuevo presidente. Bueno, pongamos en votación en consecuencia de la renuncia. Se pone en votación la renuncia del presidente a su cargo. Senador Núñez. Voto en contra de la renuncia del presidente Lauder. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senador Insulza. ¿En contra? Senador García. Abstención. Presidente. A favor, en contra. Retiro la firma. Retiro la firma. Y después no podía cambiar el voto, que ya lo dijo, no puede retirarlo. Ya. Queda rechazada la renuncia por 3 votos en contra, 1 voto a favor y 1 abstención. Bien. Bien, punto resuelto. El segundo punto es el proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, presidente. ¿En qué trámite está este proyecto? Este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, ya pasó por la Cámara de Diputados, le corresponde a la Comisión de Hacienda como comisión técnica. La señora subsecretaria Cespres va a hacer la presentación del proyecto. Y solamente viene Hacienda en el Senado. Perfecto. Bien, le damos la bienvenida, subsecretaria Lobos. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los senadores integrantes de la comisión, a quienes nos acompañan los miembros de la Secretaría, agradecer que podamos tratar este proyecto. Tal como lo decía la secretaria, este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, fue presentado por el Ejecutivo en septiembre del año pasado, también fue solo visto por la Comisión de Hacienda en la Cámara y fue aprobado unánimemente en esta y transversalmente apoyado en la sala de la Cámara con 132 votos a favor y 1 abstención. Este proyecto de ley tiene por finalidad crear como un órgano de la Administración del Estado a un servicio nuevo, que es el Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno, para cumplir las labores de auditoría interna para prevenir, ¿no es cierto?, y supervisar cualquier tipo de irregularidades, coayudando mediante evaluaciones imparciales y objetivas a mejorar la gobernanza de los servicios públicos y garantizar el buen uso de los recursos públicos. Como ustedes saben, hoy día el Consejo de Auditoría Interna está creado desde el año 97 por un decreto supremo en el gobierno del presidente Frey. Luego hubo 2 intentos por legislar sobre esta materia, tanto el expresidente Lagos como la expresidenta Bachelet presentaron proyectos de ley y estos no llegaron a puerto y venimos por esta vía, ¿no es cierto?, a institucionalizar, cumpliendo también recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el BID, en orden a que es necesario, dada la complejidad, ¿no es cierto?, del Estado, contar con un ente de rango legal que efectivamente pueda cumplir las labores de control interno. La mayor discrepancia que se genera respecto de esto y que fue lo que en antaño impidió que se consolidara, ¿no es cierto?, la creación de este servicio del Estado, es las dudas que se genera respecto al rol de este servicio versus el rol de la Contraloría General de la República. Y en la práctica concurrió la Contralora Subrogante en la Comisión de Hacienda de la Cámara y en la práctica ella ratificó que estos son controles que son coadyuvantes. El control interno es clave para la prevención y la mayoría, ¿no es cierto?, de los casos de irregularidades se hacen en el control interno. Entonces, en la práctica, todo lo que pueda reforzar esa medida, haciendo la complementariedad de los controles, toda vez que el control que ejerce la Contraloría es externo y ex post, ayuda a la lógica de mejorar, ¿no es cierto?, la gobernanza de las instituciones y finalmente recobrar la confianza, ¿no es cierto?, de los ciudadanos en esta. En este sentido, el proyecto de ley crea un nuevo servicio dentro de la Administración del Estado como un servicio público descentralizado de carácter técnico con patrimonio propio y que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de la Presidencia, perdón. Hago un paréntesis en este tema porque quienes han visto el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública saben que a raíz de que se van a retirar las facultades de seguridad, el Ministerio del Interior va a tener también una reformulación y hay parte de las labores de la Secretaría General de la Presidencia que van a pasar al Ministerio del Interior, como son todo lo relativo a la coordinación interministerial y la división de estudios que hoy ya están radicados. Y también había un debate respecto a si el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno debiera pasar al Ministerio del Interior. En la práctica, como todavía está en trámite ese proyecto, se consolida en este proyecto que se mantenga aún en la Secretaría General de la Presidencia, cuestión que después se adecuará si efectivamente en el debate que tenga el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, define al respecto.
Respecto al ámbito de aplicación, yo no sigo mucho la PPT pero respecto al ámbito de aplicación, este servicio va a tener, ¿no es cierto?, la tuición de todos los servicios públicos que forman parte, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, excluidos los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales y las municipalidades. Se abrió amplio debate respecto al tema de los gobiernos regionales. Como ustedes saben, hay un proyecto de ley en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto al tema de regiones más fuertes, donde efectivamente hay todo un reforzamiento de los controles, dado que se hace, ¿no es cierto?, se le transfieren mayores facultades a los gobiernos regionales. También hay un reforzamiento de los controles, pero queda, dado su naturaleza autónoma, excluidos del ámbito de competencia del CAI. Como decíamos, lo más importante de la labor de este nuevo servicio es colaborar y fortalecer los procesos de gestión interna, tanto de riesgo, control interno y gobernanza, para prevenir, ¿no es cierto?, garantizar el buen uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia y de esa manera recobrar la confianza de la ciudadanía, de la autoridad, vendiendo, ¿no es cierto?, una adecuada rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos institucionales. En cuanto a las funciones y atribuciones, se consolidan, ¿no es cierto?, las funciones y atribuciones que hoy día tiene por vía de decreto supremo el Consejo, creando nuevas funciones y atribuciones. Las más importantes a este respecto son básicamente la posibilidad de que excepcionalmente pueda hacer auditorías. Este fue un tema justamente que se explicitó en la Cámara de Diputados y Diputadas a raíz de la intervención de la Contralora Subrogante respecto de cómo delimitar el ámbito competencial de uno y otro servicio y garantizar que efectivamente fueran controles complementarios y coadyuvantes. Y en ese sentido se explicitan dos cosas. Primero, que todas las funciones del SAI son sin perjuicio de las que le corresponden a la Contraloría, y se garantiza la tuición técnica que, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, corresponde a esta respecto a los auditores internos. Sin perjuicio de lo cual, se permite que excepcionalmente, producto de los hallazgos que puedan hacerse, ¿no es cierto?, de los controles internos que hace el SAI con los auditores internos, pueda decretarse alguna auditoría específica, siempre que la Contraloría General de la República no esté haciendo una auditoría sobre el mismo tema para efectos de, efectivamente, desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de los recursos públicos, no tiene sentido que dos órganos, ¿no es cierto?, estén revisando la misma materia. Otra cuestión muy importante que hace este proyecto es institucionalizar la red respecto de los auditores internos. La OCDE también hace una recomendación hoy día, en definitiva, como ustedes saben, el Estado ha crecido, se ha complejizado y muchas veces no tenemos la cantidad de auditores necesarios dentro de las instituciones. Aquí se está estableciendo, digamos, primero institucionalizando la red, que es la que va a tener la relación con los lineamientos técnicos que haga el servicio, y adicionalmente estableciendo que a lo menos tienen que haber 2 auditores internos por cada una de las instituciones públicas. Adicionalmente, para sacar, ¿no es cierto?, de la coyuntura, se establece la política de auditoría general del gobierno, que es la propuesta que va a ser en la estructura nueva. Vamos a tener un auditor general y un consejo, pero este consejo va a ser consultivo, que va a ser, ¿no es cierto?, y se va a pronunciar sobre la propuesta de la política de auditoría, que en la práctica se va a desanclar del periodo gubernamental para darle, ¿no es cierto?, permanencia en el tiempo, y que va a fijar los lineamientos sobre los cuales después el servicio va a hacer la bajada a la red de auditores y auditoras internas, y el cual tendrá que cumplir con los lineamientos que en esta materia se establece. En cuanto a la jefatura de este servicio, va a ser, ¿no es cierto?, el auditor o auditora general, que va a ser elegido por alta dirección pública, con un perfil técnico de carreras de a lo menos 10 semestres, con experiencia también en materias de auditoría y control por más de 10 años. Un consejo, que va a ser un consejo consultivo, que va a tener 3 miembros, y la relación, como digo, va a ser a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Va el auditor general de gobierno, va a tener, ¿no es cierto?, la obligación de rendir cuenta y emitir informes, ¿no es cierto?, al presidente de la República respecto de su gestión. Como ustedes saben, además, dentro de las funciones va a tener que colaborar con el presidente de la República, no solo el tema de los hallazgos, sino también de las mejoras legislativas que puedan surgir respecto de esta materia. El Consejo Consultivo, bueno, ya lo dije, que era por 3 miembros y a partir de propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. El fortalecimiento de la unidad de auditoría, que ya también fue referido. Tenemos disposiciones transitorias para efecto, ¿no es cierto?, como todos los servicios, generar un plazo de 1 año para que se dicte
decreto con fuerza de ley para la estructura y funcionamiento de este servicio, que como decía al principio, parte de lo que ya hoy día saben ustedes. Este es un programa presupuestario de la partida 22 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que hoy día cuenta con 40 funcionarios, viene un reforzamiento de 9 funcionarios y en la práctica el informe financiero, que es lo que se ve reflejado en el informe financiero, es el presupuesto del programa presupuestario que hoy día existe, más un incremental de 9 funcionarios y lo relativo a las dietas de los 3 consejeros y consejeras que van a formar parte del Consejo Consultivo. Eso en términos muy generales, presidente, disponible para todas las consultas que formulen los señores parlamentarios. Bien, muchas gracias, subsecretaria. No sé si algún señor senador tiene algún comentario, que hace alguna inquietud. Segundo trámite. Por su intermedio, presidente, segundo trámite fue tratado también como comisión técnica en la Cámara de Diputadas y Diputados por la Comisión de Hacienda, donde fue aprobado unánimemente. Ahí se hicieron algunos ajustes, como decía, para hacernos cargo de las observaciones formuladas por la Contralora General Subrogante respecto de garantizar la complementariedad de ambos tipos de control. Senador Sangüesa me pidió la palabra. Gracias, presidente. Por lo que yo entiendo, la idea de este servicio que se crea no es solamente reemplazar al actual Consejo, sino que darle una estructura y que esto además permitiría que este servicio operara auditando a los diferentes órganos del Estado, exceptuando los que aparecen aquí, ¿cierto? Ahora, me llama la atención porque por lo que le entendía la subsecretaria, está hablando de 40 funcionarios y que aumentarían en 9, ¿cierto? Claro, o sea, si yo dimensiono lo que significa todos los órganos del Estado, cada uno de los ministerios, los diferentes servicios, no sé cuánta es la proporción, cuántos son los funcionarios que tiene hoy día Contraloría, digamos, tiene la totalidad de los organismos, pero a mí me parece bastante insuficiente, o sea, me da la impresión que vamos en la línea correcta, pero encuentro que es insuficiente la musculatura que se le va a dar a un servicio que se está creando con los objetivos que se tienen, porque esto al final, sincerando, viene producto de lo que ocurre a través de los casos de convenio, donde no funcionó el Consejo por diferentes motivos, pero mostró una realidad. ¿Ya? Y esa realidad y la auditoría uno siempre tiene que verla no solamente desde el punto de vista punitivo, que tiene que ver con la sanción, sino que es cómo se mejora también el funcionamiento de los diferentes organismos. Y eso que es parte de las conclusiones que se hacen en la auditoría. No se trata solamente de la pesquisa de si hay algún tipo de delito o se ha transgredido alguna norma, sino que también cómo se mejora el funcionamiento. Entonces, cuando yo veo que aquí se está pensando en 50 funcionarios, quedamos pero demasiado cortos para lo que debiera significar un servicio de esta envergadura, y ahí comparto con la subsecretaria que hay un tema de cómo está funcionando el Estado en general y cómo podemos evitar que ocurran hechos que finalmente ponen en tela de juicio a todo el sistema y a todos los que hoy día somos partícipes del mundo político. Senador Castro. Gracias, presidente. A mí me pasa con este proyecto que siento que, claro, si es que hay una reformulación de 40 funcionarios y se le quiere dar una orientación, a mí me encantaría, subsecretaria. Yo creo que el gran problema que tenemos no es solamente de controles, que la Contraloría creo que hace una labor bastante intensa, sino de monización del Estado. O sea, en el fondo, creo que sería muy positivo que esta nueva instancia se orientara mucho a monitorizar al Estado, en el fondo estar no solamente vigilando de que se cumpla con lo legal, con los procedimientos, sino que sea una oportunidad de mejora continua, de mejores licitaciones, de hacer las cosas más eficientes, de que sea un músculo de aprendizaje continuo dentro del aparato público.
Si ese es el enfoque, lo encuentro muy bueno, y ahí tal vez me sumo a lo que dice el senador Sangüesa, que tal vez sería bueno incluso empoderarlo aún más. O sea, siempre en reforma del Estado se ha dicho muchas veces que esto es necesario, y al final se gastan muchos recursos, muchas horas hombres en el Estado, en lo legal, en evitar que ocurran irregularidades, cosa que me parece excelente, pero gastamos muy poco proporcionalmente recursos en modernizar el aparato público, en hacerlo más rápido, más eficiente, más estable, menos oscilante los ciclos políticos. Entonces, primero, si esta nueva servicio público, dado a pesar de que tiene el nombre de auditoría, que una auditoría entrevé más control, más que promoción de mejora, eso es lo que por lo menos a primera vista genera la sensación, si es que existe espacio para mutarlo o moverlo hacia allá, y tal vez hacer incluso un espacio de indicaciones o darle un espíritu hacia allá. Y lo segundo es el tema del nombramiento, porque una de las cosas dramáticas que tenemos en el servicio público es que cambian los gobiernos y normalmente entran los coteos políticos, entran los funcionarios con poca carrera técnica. Hay varias excepciones y las conocemos, y por suerte tenemos ciertos lugares del Estado que son mucho más técnicos, más estables, con mirada más larga, con una mirada a largo plazo. Yo creo que tal vez el caso más emblemático es el Banco Central, ¿cierto? Que pasan los gobiernos y tiene una mirada muy larga y bastante técnica y robusta. Entonces, en el nombramiento de este director o directora de servicio, ¿existe espacio para blindarlo un poco más, o sea, que sea un cargo más robusto y técnico, o de nuevo vamos a tener un servicio público más que va a ser presionado por los distintos partidos políticos de la coalición que gobierne para poner uno suyo mientras dure el cargo? Gracias, presidente. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Hacerme cargo de las interrogantes y consultas formuladas por el senador Sangüesa y el senador Kass, que yo creo que son complementarias. Yo voy a partir por el senador Kass porque en parte eso responde a la consulta formulada por el senador Sangüesa. Efectivamente, este proyecto está dentro de lo que es la mejora continua y la modernización del Estado. Ustedes saben que dentro de lo que es además el compromiso de pacto fiscal hay una dimensión de modernización del Estado muy importante. Estamos avanzando en cuestiones como esta, en el tema de transformación digital, que ustedes saben, aprobaron recientemente el proyecto de que se trasladaron, ¿cierto?, la división de gobierno digital, que formaba parte también de la Secretaría General de la Presidencia, a Hacienda, justamente para estar de la mano, ¿no es cierto?, del Consejo de Modernización, y de esa manera poder acercarnos, ¿cierto?, al Estado y satisfacer de manera más eficiente y oportuna las necesidades de la ciudadanía. Y de esa perspectiva, y me hago cargo porque tiene un enfoque, como decía tanto el senador Kass como el senador Sangüesa por su intermedio, presidente, esto no es un servicio que vaya a hacer auditoría directamente. Este es un servicio que lo que va a hacer es justamente en la lógica de apoyar los procesos y en la lógica de mejora continua, y por tanto va a fijar lineamientos para que los auditores internos, o sea, cada ministerio, y eso es muy relevante desde el punto de vista de lo que planteaba por su intermedio el senador Kass. Aquí se reconoce la red de auditores ministeriales, o sea, el control tiene círculos concéntricos que se complementan. El primer círculo es, ¿no es cierto?, la propia jefatura y los auditores internos. Y de esa perspectiva estamos reconociendo la red de auditores internos y, por otro lado, reforzando, de acuerdo a lo que plantea la propia OCDE, que a lo menos hayan 2 auditores y con cierto perfil. Porque ¿qué ocurre hoy día en muchos servicios? Tenemos muy buenos auditores y auditoras ministeriales, pero ocurre que en muchos servicios, se habla de ministeriales aun cuando sea de servicios públicos, así está la nomenclatura hoy día, pero muchos servicios no tienen la cantidad, ¿no es cierto?, de personal adecuado para eso, y muchas veces tampoco cumplen el perfil. Aquí estamos estableciendo un perfil respecto de qué tienen que cumplir estas personas, lo mismo respecto al auditor general o auditora general. Y esa perspectiva, si uno ve en el artículo respectivo a las funciones y atribuciones, va mucho más en la línea de lo que decíamos, no. Por supuesto que la idea es, ¿no es cierto?, que se hace un hallazgo, pero esto es un acompañamiento y que sea una herramienta, ¿no es cierto?, de ir acompañando a los servicios para que puedan cumplir de mejor manera sus funciones y, por tanto, proponer al presidente de la República, ¿no es cierto?, modificaciones reglamentarias, como decía, pero coordinar y supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría de los órganos que están bajo su competencia. Realizar actividades de asesoría a los órganos señalados, asesorar técnicamente a los auditores internos, formular modelos y lineamientos técnicos, formular y adoptar modelos de competencia, esquemas de formación. Es decir, va solo en la línea, muy en la línea de lo que planteaba el senador Kass en ese sentido, y por eso
por su intermedio, presidente, respondiendo a la pregunta del senador Sangüesa, creemos que en definitiva el número de personas que está, por cierto, todos los servicios siempre van a aspirar, ¿no es cierto?, pero esto es una cuestión progresiva. En la práctica creemos que la dotación inicial que se plantea para este servicio es adecuada, porque en la práctica aquí lo que va a hacer es un órgano que va a tener la tuición técnica y que va a hacer más bien asesoría y todo, edificación, más a las auditores ministeriales y fortalecer el músculo ahí en la base, ¿no es cierto?, donde tiene que estar en los propios servicios. Y de esa perspectiva creemos que coincide, digamos, la formulación, porque lo que hay que hacer es crear capacidades, ¿no es cierto?, al interior de los propios servicios, y por eso este órgano va a dar lineamientos técnicos, y muy excepcionalmente lo que va a hacer es auditorías directas en casos concretos cuando así corresponda. Desde el punto de vista, por su intermedio, presidente, la consulta formulada por el senador Kass, como ustedes saben, y ese es el sistema que se ha dado el Estado para efectos de nombramiento, el servicio civil, ¿no es cierto?, y el sistema de alta dirección pública, creado ya en el año, bueno, hace 20 años ya, en la ley 1982, generó un sistema, ¿no es cierto?, que hace esta mezcla de mérito con el tema de nombramiento, y por tanto se establecen ciertos perfiles. Acá la persona se establece los perfiles técnicos y será una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública el nombramiento. Ese es el sistema que tenemos para efectos de los nombramientos de los servicios públicos. Nos parece que no sería adecuado innovar al respecto y fortalecer, ¿no es cierto?, el sistema vigente, que por supuesto siempre también será una discusión en su mérito si requiere perfeccionamiento, y ese es un debate que será que está en permanente, digamos, debate, y que tendremos que a 20 años, ¿no es cierto?, sin duda poder revisar y establecer también mejoras de esa perspectiva en lo que planteaba por su intermedio presidente el senador Kass de mejora continua y de modernización del Estado. Muy bien. Senador Insulza. Presidente, la verdad es que, tal como se ha planteado recientemente, a mí me parece interesante este proyecto, y coincido mucho que debería ser más de como una especie de asesoría de alto nivel que tienda a mejorar las cosas. Lo que a mí me preocupa es que seguimos creando organismos, presidente. La verdad es que realmente, o sea, que creamos organismos, y creamos ministerios y todo tipo de cosas, y nunca decimos, bueno, ¿cómo reorganizamos este Estado de alguna manera un poquito más coherente? Entonces yo la verdad es que no seré yo que intente entrabar este proyecto, pero me queda ese, porque coincido con muchas de las cosas que aquí se han dicho, pero me queda esa situación. O sea, ya, tenemos un problema, el problema existió. Yo estoy claro que el problema existió y se dijo, cuando hacía todo el problema de las asignaciones y todo lo demás, se dijo, si hubiera habido una auditoría del servicio de auditoría interna del gobierno, esto no habría ocurrido. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay que crear la asesoría. Entonces, el problema de los adultos mayores, que aumenta mucho, hay que crear un ministerio de los adultos mayores. Y como tenemos problemas con la ciencia, hay que crear un ministerio de ciencia que reparte la misma plata que se repartía antes, entre paréntesis, pero la reparte de algo mejor. Entonces, yo pongo el acento sobre esto. O sea, yo voy a aprobar esto, si lo aprobamos en general, pero veamos qué hacemos con... Esto lo discutimos cuando hace unos meses atrás, cuando se lo entregaron al Ministerio de Hacienda, la gestión de todo el cambio, de toda la digitalización del Estado, ¿no? Y en algún momento hay que empezar con la reforma del Estado, porque de lo contrario esto se va a inflar cada vez más. Tenemos cada vez más funcionarios. ¿Cuántos se crean en este? ¿100? ¿Cómo 100? No, se crean 9. 9, ya, sí, es más chico. Es más chico. Pero va a tener que haber más, pero no, si digamos, claro, para todas estas atribuciones 9 funcionarios, la verdad es que no. Son 12, son 12 porque tienen que incluir los 3 consejeros. La gracia que tiene por lo menos es que no es un control, porque un control más, yo diría ya más controles no. No. Pero sí tengo mis dudas respecto a hasta dónde podemos seguir haciendo crecer el aparato del Estado. Está hecho el punto, senador Insulza, y tiende a compartirlo, el 80%, solamente que en este caso en particular lo que se hace es que se reemplaza, la palabra está súper buena, se reemplaza, es una palabra de moda, reemplazo, allá no, se reemplaza el actual consejo por este servicio. Entonces se traslada a los 40 funcionarios de eso con nuevas atribuciones y se agregan 9 o 12, como diría esa cosa, subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Tal como usted lo decía y respondiendo a la consulta del senador Insulza, claro, yo comparto, digamos, que el tema de modernización del Estado es clave, digamos, y es un tema que, siendo tan esencial, muchas veces queda muy postergado, y me alegra escuchar que es una preocupación compartida, y espero que dentro del debate, ¿no es cierto?, de pacto fiscal, efectivamente, ese que es uno de los núcleos estructurantes, podamos avanzar en esa materia.
Dicho eso, en este caso puntual, a diferencia de lo que ocurre, que no es una creación de una institucionalidad nueva, esto lo que hace es legalizar y llevar a rango legal algo que ya existe como programa presupuestario. Y efectivamente el delta que tiene son 9 funcionarios respecto de lo que hoy día tiene como dotación, como funcionamiento. No es dotación propiamente tal, me corrijo a mí misma, porque en la práctica muchos de los funcionarios son a honorario y por tanto no forman parte de la dotación, que solo son los planteles y contratas. Tiene 40 personas que se desempeñan en labores en el Consejo y adicionalmente, como bien lo decía el senador Sangüesa por su intermedio presidente, se creó pertinente y fue un debate también el tema de mantener la estructura, ¿no es cierto?, de un consejo que preste asesoría al auditorio o auditora general. Hoy día, como ustedes saben, en el Decreto Supremo 12, originalmente modificado el año pasado, Decreto Supremo 17, que crea este consejo, en la práctica tenemos consejeros que son ad honorem. Hay 3 consejeros que son funcionarios o funcionarias públicas y 2 consejeros externos que son ad honorem, y creemos que en definitiva, para garantizar, ¿no es cierto?, la dedicación que labores como esta requieren, se llegó al consenso que hay que establecer una dieta para efectos del funcionamiento, que es lo que está reflejado en el informe financiero. Se dejó, exactamente, se dejó en 3 que son externos y que también creemos que es bien relevante, porque en la práctica, por su intermedio, presidente, respondiendo a la pregunta del senador Sangüesa, no son con dedicación exclusiva. ¿Consejeros podrían ser funcionarios públicos? A mí me llama la atención en el artículo 14 la disposición que señala que esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero o la consejera. Porque si son ingresos privados, no tendríamos cómo prohibírselo, creo yo, salvo que hubiera algunas funciones que sean incompatibles. Claro, pero tiendo a pensar que esto está más bien hecho para funcionarios públicos, pensando en que, porque la dieta es bien menor, o sea, yo creo que es importante que exista, pero en realidad es bien menor, porque además con un máximo de 6 sesiones por año, entonces son valores bastante reducidos. 6 sesiones por año. Sí, o sea, estamos hablando de menos de 500.000 pesos al año, presidente. Ese sería el valor de la dieta si es que se cumplen las 6 sesiones. Y probablemente está bien, no sé, no quiero. Mi tema es si... Eso, presidente. Por su intermedio, presidente, efectivamente, tal como lo señala el senador García, este consejo no es un consejo, digamos, permanente. Aquí las labores de jefatura del servicio son del auditor general, es un consejo consultivo para materias específicas que se establece en la propia ley. Se hace la salvedad, como bien decía el senador García, con el tipo de otros ingresos, básicamente del sector privado, porque si uno va al artículo 15, y lo leo para no equivocarme, establece: la calidad de consejero o consejera será incompatible con el ejercicio de cargo de diputado, senador, delegado presidencial regional, alcalde, gobernador regional, consejero regional, miembro de escalafón primero del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario de la Administración del Estado. Entonces, hay una incompatibilidad. Funcionario del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y miembro de los órganos de la dirección de los partidos políticos. Por tanto, en la práctica hay una incompatibilidad y la referencia está para el efecto de la posibilidad de que reciban, y en el fondo es una forma distinta de establecer que no tienen dedicación exclusiva y que por tanto pueden percibir otros ingresos, porque como bien decía el senador García por su intermedio, presidente, acá está pensado, digamos, con sesiones bastante acotadas. La labor principal que va a ejercer el Consejo por su intermedio es asesorar al auditor general en la formulación de la política de auditoría y por tanto hay plena compatibilidad con que pueda desempeñar otras labores fuera del Estado. Bien, no sé si alguien más tiene alguna opinión. Yo quise... La dieta son 500.000 al año. Le digo el tiro porque no me acuerdo de memoria, pero claro, son... ¿Pero cuánto es la dieta? Son 2, porque eso... O 2 UTM. Lo chequeo No al sé, tiro porque no me acuerdo de estoy memoria. Se lo contesto al tiro por su intermedio, presidente, porque no me lo recuerdo bien. Y no lo encuentro. Si lo veo al tiro. 2 unidades de fomento por cada sesión, con máximo de 6. O sea, 2 unidades máximo de fomento. Porque son menos de 500 lucas. Por la 37. Son 80.000 pesos. Pensando que va a llegar pronto a 40.
8 por 6, 48. al año. Entre el estacionamiento que hay que pagar en la moneda. No. El estacionamiento más caro de Chile. Ya, bien, yo no sé si estamos en condiciones de votarlo en general, este proyecto, o... No, yo estoy en condiciones, pero no voy a forzar. Además, no puedo forzar, digamos, lo planteo de manera elegante, subsecretaria. ¿Ah? ¿Perdón? Ya. No se invita a nadie a tener una... consulto, presidente, hoy. Estoy accidentalmente aquí. Sí, entiendo que en la Cámara de Diputados se consultó a la persona que fue la subsecretaria, la Contralora subrogante. Correcto. ¿Ya? Sí. Sí. Ahora, lo podemos escuchar igual, aunque lo probemos en general, digamos, pero no es lo habitual, pero se puede hacer. Senador García. Suma. Pero va a tener que esperar de vuelta la digital. Ya. Por su intermedio, presidente, solo clarificar que efectivamente, como usted lo plantea, en la Cámara de Diputados y Diputadas fue escuchada como invitada solo la subcontralora, la Contralora subrogante, quien formuló una serie de observaciones que fueron, yo no hice el alcance, digamos, de todas las indicaciones que presentamos para hacernos cargo de las observaciones formuladas por la Contraloría, que, como decía, tenían por objeto dejar claramente establecido la complementariedad de los controles y, por tanto, se hicieron una serie de adecuaciones, o si usted lo tiene a bien recordarlas, digamos, para efectos de garantizar ese objetivo. Sí, cosa que no hubiera duda respecto a las atribuciones actuales de la Contraloría respecto a su rol, su mandato. Senador García. Presidente, una consulta a Margarena. ¿Podríamos nosotros aprobar la idea de legislar y luego fijar plazo para indicaciones, pero eso significaría cambiar la urgencia? Por su intermedio, presidente, respondiendo al senador García, presidente del Senado, efectivamente, si lo tienen a bien los senadores, aprobar hoy día en general y abrir, digamos, un plazo, porque esto, si se aprueba en general, debería ir a la sala, ¿no es cierto?, para su ratificación de esa votación y efectivamente ahí abrir plazo de indicaciones. Si se acuerda, si el Ejecutivo conteste con ello, digamos, no tendría problema en modificar la urgencia para esos efectos, considerando que la semana siguiente es semana regional. Y que además sería una oportunidad también de vuelta a la Comisión de Hacienda, habiéndose aprobado en la sala, de poder contar con la presencia de la Contralora. Por lo menos. Sí, senador García. Presidente, si fijamos audiencia y vamos a escuchar a la Contralora subrogante, quisiera sugerir que invitáramos también a Rodrigo Moraga. Rodrigo Moraga, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? O sea, yo es al que más recuerdo como auditor general de gobierno. Esto fue en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, me parece. A mí me parece que él tiene una experiencia en esto que sería Flor. bueno escucharlo. Flor. Sí. Secretaria, ¿podría compartir, por favor? Porque encuentro que tiene algo... Me advierte algo que... punto de vista de procedimiento... La verdad es que lo habitual es escuchar a las audiencias en la discusión en general, antes de votar en general, porque si no va a la sala, se fija un plazo para indicaciones y cuando vuelva, surge después de escuchar a la Contralora y al señor Moraga la necesidad de presentar otras indicaciones y fijar un nuevo plazo. O todavía peor, no se presenta ninguna indicación en el plazo que se fijó por la sala y no vuelve directamente a la comisión. Entonces... Ya, listo, ya. Por supuesto, presidente, no seré yo quien vaya a alterar el procedimiento de la comisión. Es que se corre severo riesgo. Sí, por su intermedio, presidente, también plantear que, dado que se van a hacer audiencias, también si ustedes lo tienen a bien, podrían invitarse a los consejeros externos del actual consejo para también recoger y recabar su opinión. Buena,
Ya tenemos una sesión ya. Bien. Fantástico. Bien. Perfecto. No tenemos nada, otro tema pendiente, ¿no es cierto, para el día de hoy? Bueno, ahí no se cumplió el objeto de esta sesión, esta se levanta.